¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Soy Walter Moncada y vamos a continuar con los videos preparados para el curso de Computación e Ingeniería. En esta oportunidad vamos a hablar sobre MySQL. MySQL es un sistema de administración de base de datos relacional. Se trata de un programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran variedad y de distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier tipo de organización, desde empresas pequeñas a grandes empresas. Eh, en realidad el MySQL compite ahora con otros gestores potenciales como el Oracle, el SQL Server, el DB2. El MySQL es libre, es lenguaje libre, incluye todos los elementos necesarios para instalar el programa, preparar diferentes niveles de acceso de usuario, administrar el sistema, proteger, hacer volcado de datos y puede usar diferentes tipos de aplicaciones propias en la mayor parte de los lenguajes de programación. O sea, usa el mismo lenguaje SQL del que en algún momento los que trabajamos ya con este tipo de gestores estamos acostumbrados a hacer. Pero antes de empezar, sería interesante hablar sobre algunos conceptos, así que del manual que ustedes van a tener, nos interesa este concepto de lo que es una base de datos. Como ven, en su definición más sencilla, es una colección de archivos que están relacionados. Nos piden que imaginemos un archivo que contenga los pedidos de venta de una tienda. También existirá otro archivo de productos en el que se incluyan los registros sobre existencias. Y para completar un pedido necesitará buscar el producto, ¿cierto? Para saber cuánto tengo de stock de dicho producto. Entonces, una base de datos y el software que controla una base de datos se denomina Sistema de Administración de Base de Datos, o DBMS. Le ayudará a realizar tareas de este tipo. La mayor parte de base de datos, como ya lo menciona aquí el autor, es relacional. Entendemos eso de relacional mediante este ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de productos. Tenemos el código del producto, la descripción del producto y el precio del producto. Y tenemos otra tabla de inventario donde está el número de inventario, la línea, el código del producto que relaciona, ahí empieza la palabra relacionar. Quiere decir que cuando yo quiero saber detalles sobre el inventario, al poner A416 me estoy refiriendo a clavos y a caja, donde tenemos 10 unidades y tenemos un precio 0.14, entonces podemos rápidamente determinar cuánto vale un producto o cuánto de inventario tenemos. Aquí en el manual que ustedes tienen en este mismo escenario de Schoology está la terminología sobre base de datos. Entonces dice, cada tabla se compone de una gran cantidad de filas y columnas. Entendamos que una tabla es la entidad que representa un objeto del cual nosotros queremos grabar algo. Entonces, cada fila contiene datos, cada fila, sobre una sola entidad, producto o pedido como lo que acabamos de ver. Estos datos se conocen como registros. Por ejemplo, la primera fila de la tabla que estamos viendo acá es un registro. Describe el producto, que es una caja de clavos que cuesta 14 centavos de dólar. Por lo tanto, el término fila y el término registro son intercambiables. Cada columna tiene el atributo, es decir, llamado atributo a todo nombre de campo. Por ejemplo, aquí tenemos el código, la descripción, el precio. Entonces aquí decimos, ejemplo de atributos son la cantidad de un artículo vendido o el precio de un producto. Los atributos, en referencia a una tabla, se les llama campos. Entonces, los datos de la columna
son en este caso los atributos: el código, la descripción y el precio. Bien, para poder usar este lenguaje necesitamos una herramienta. Entonces nosotros vamos a usar esta herramienta que se llama MySQL Workbench. MySQL Workbench es una herramienta visual, y como es visual es fácil de usar, de diseño de base de datos. Lo bueno de esta herramienta es que integra desarrollo de software, administración, diseño de base de datos, gestión y mantenimientos para el sistema de la base de datos. La intención de esta primera sesión, por decirlo así, es que nos acostumbremos a trabajar esta herramienta para manejar una base de datos que podemos hacerla empleando MySQL. Y para ello usamos un lenguaje que se llama SQL o Structured Query Language, o se llama lenguaje de búsqueda estructurado. Siempre que necesitamos trabajar una base de datos, primero debemos crearla. Entonces, en su debido momento, seguramente ya en la práctica, ustedes van a poder entrar a Workbench, emplear Workbench precisamente para crear una base de datos, crear las tablas que componen la base de datos, relacionarla y empezar a trabajar los datos de una manera consecuente. De eso se trata estos videos que vamos a ir colgando poco a poco. La intención entonces en esta primera sesión es entrenarnos un poquito con el Workbench. Así que vamos a minimizar esto y vamos a llamar a Workbench, que lo tengo aquí ya, MySQL Workbench. Y como ven, lo que pide la máquina en primer lugar es una conexión con el servidor de la base de datos, que para el caso en este caso de mi máquina ya está instalado como localhost, es decir, simulamos que el servidor es la misma máquina donde está la base de datos. Así que lo primero que tenemos que hacer es darle doble clic y la máquina nos va a pedir una clave que va a depender de dónde estemos trabajando. La clave normalmente la impone quien ha instalado, y en todo caso eso ya va a ser de una manera indistinta y es sencillo de manejar, solamente que nos den la clave. Aquí tenemos la presentación del Workbench. Hay muchas formas. Aquí ven ustedes que tenemos la parte de administración y acá tenemos los esquemas. Los que estamos acostumbrados a trabajar SQL, para los que han trabajado SQL, nosotros le llamamos base de datos. Acá le llaman esquemas. El esquema tiene una representación técnica que no la vamos a mencionar aquí porque creo que no es oportuno hacerlo, pero en algún momento, conforme vayamos adquiriendo alguna experiencia, la podemos ir desarrollando o explicando. Por ejemplo, aquí ustedes ven que hay una instrucción que se puede ejecutar y me dice, yo le digo, muéstrame todas las bases de datos que hay, y aquí están precisamente la información del esquema, MySQL, y viene Sakila, que es una base de datos que viene por defecto, Sys y Word. Entonces, cada vez que vamos a crear una base de datos, ustedes van a ver automáticamente que se va a ir adjuntando en esta parte donde dice esquemas. Así que lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos, que seguramente es importante que ustedes entiendan completamente lo que es una base de datos. Ya hemos dicho, una base de datos es un conjunto de tablas, entendiendo una tabla como un conjunto de registros y entendiendo un registro como un conjunto de campos o atributos, entendiendo que cada atributo puede contener una serie de caracteres y puede ser de diferentes tipos, como numérico, carácter, booleano, etcétera. Y eso va a depender mucho del gestor con el que estamos trabajando. Entonces, lo primero que tenemos que aprender a trabajar es precisamente ponernos un ejemplo que ustedes pueden tener
es muy variado, tenemos muchas posibilidades de hacer el trabajo, así que vamos a empezar con algo muy sencillo. ¿Cómo se hace o cómo se crea una base de datos? Bueno, hay varias formas. Hay unas formas gráficas, hay las formas con código. Todo depende de lo que querramos hacer o lo que querramos trabajar, ¿no? O sea, finalmente nosotros tenemos la opción de crear una nueva base de datos. Podemos crearla escribiendo el código. Créame, y le ponemos database. Créame la base de datos y vamos a poner PD base de datos primero para explicar, ¿no? Y ejecutamos solo esa instrucción. La subrayamos, la marcamos y ejecutamos. Entonces, en ese momento, lo que está haciendo la máquina es crearme la base de datos. Entonces, eso lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? Si nosotros en este momento le decimos, muéstrame la base de datos, ¿cierto? Aquí está la base de datos que yo acabo de crear, ¿no? La que yo acabo de crear es precisamente la base de datos y le decimos que refresque aquí para que se pueda mostrar la base de datos. Como ven, ya me creó una plantilla donde me dice tablas, vistas, procedimientos y funciones. Precisamente una base de datos completa tiene todo eso. Las tablas vendrían a ser las entidades de la cual vamos a grabar. Las vistas son formatos que nos permiten tener alguna información rápida, instantánea sobre las tablas. Los Stored Procedures son los procedimientos o programas pequeños que leen, modifican, eliminan, trabajan con la base de datos. Y las funciones, cuando queremos desarrollar algún tipo de funcionalidad dentro del trabajo que queremos hacer. Hay otra forma también de crear la base de datos. Nos vamos en sys y le decimos create schema. Entonces aquí vamos a poner bd segundo, para decir que hemos creado una segunda base de datos. Y aquí le decimos aplícalo. Dice la máquina ok, tenemos que decirle ok. La máquina me escribe el código que yo hubiese escrito si lo hubiera hecho directamente con código, como lo hice hace un momento. Aplicamos y la máquina me crea, finalizamos, y ahí está la nueva base de datos que hemos creado. ¿Okay? Entonces, como ven, es sencillo. Creamos una base de datos y eso es todo. Bien, este es el primer video para que ustedes entonces puedan crear base de datos. Obviamente, si alguien desea eliminar una base de datos, puede usar el código de esta manera. Por ejemplo, yo puedo decir drop table, drop database. A ver, perdón. Entonces ponemos drop, ya no table, base de datos, porque aquí las bases de datos se llaman esquema. A ver, esquemas. Sí, esquemas. Con esto. Y, a ver, vamos a ver si nos acepta eso, si no lo hacemos directamente con... Vamos a borrar la base de datos. Segundo. Cuando aparece aquí estas rayitas rojas es porque nos están diciendo que hay algo inadecuado, ¿no? Acá me dice, no es válida la repartición en esta versión. Ok, entonces si no me está aceptando esta instrucción, nosotros podemos eliminarla directamente de la siguiente manera. Nos ubicamos sobre la base de datos que queremos eliminar, botón derecho, y ahí está, drop change, ¿cierto? Y dice, drop now, ¿cierto? ¿Cierto? Y ya está. Y le borré la base de datos. O sea, hay dos formas. Una es con código, que en este momento no me acepta esta instrucción porque depende del lenguaje. Va a depender muchas veces, aquí está. ¿Ven? Entonces yo podría haber hecho esto. A ver, vamos a eliminar la base de datos tal como dice aquí. A ver, drop database. Estoy siguiendo lo que dice abajo. Y le ponemos en este caso la base de datos se llama BD primero. Vamos a ver si nos acepta la máquina, aunque aquí
me está diciendo que no es una instrucción adecuada, ¿no? Vamos a ver si. Ahí está. Había que escribirla en mayúscula. Eso es lo malo de tus lenguajes, pero ya eso lo haremos mención en algún momento. ¿Eh? Le damos y inmediatamente se borra la base de datos. Entonces, recuerden que con create creamos, con drop database eliminamos. O le damos aquí, botón derecho sobre sys, crear esquema, ponemos el nombre de la base de datos que queremos, ¿cierto? Y aplicamos, o escribimos create esquema o create base de datos y aplicamos. Miren, lo bueno de acá es que ustedes pueden ir haciendo una especie de autodidactas cuando sea cosas como lo que me acaba de ocurrir. Entonces ya aquí tenemos la base de datos y listo, podemos empezar a trabajar. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias.